Las guerras pueden ser fuentes de misterios sin resolver y de fenómenos inexplicables, donde surgen todo tipo de historias extrañas y desconcertantes en lugares que, una vez, fueron desgarrados por la batalla. Soldados zombies que emergen de la tierra de nadie, arañas gigantes, posibles dinosaurios. Estos son 4 soldados que atraparon criaturas escalofriantes. Número 4. Hombre lobo. Los hombres lobo siempre han sido una parte interesante de las historias de ficción y de los cuentos que se remontan al pasado. El concepto de hombre lobo pertenece, en realidad, al folclore europeo, en el que se creía que un hombre se transformaba en lobo durante la noche y se dedicaba a matar y comer animales, personas y cadáveres, volviendo a su forma humana durante el día. Antiguamente, había cientos de historias interesantes en torno a esta misteriosa criatura. Se creía que algunos hombres eran capaces de cambiar su forma a su voluntad. Otros sugerían que heredaban esta condición tras ser mordidos por uno de ellos. Y muchos otros consideraban que estas transformaciones ocurrían involuntariamente bajo la influencia de la luna llena. A lo largo del siglo XVI, la creencia en los hombres lobos se había expandido por todo el mundo, especialmente en Francia. Sin embargo, con el paso de los años, esta enigmática criatura limitó sus apariciones a los cuentos y leyendas. Pero, ¿por qué? Los estudios demostraron que las personas que aseguraban ser hombres lobo sufrían realmente un raro trastorno mental llamado licantropía. Se trata de una rara condición psiquiátrica en la que la persona que la padece vive en un delirio sobrenatural que le hace pensar que puede transformarse, ya sea transformado o es algún tipo de animal. Numerosos informes han mostrado que estos casos de licantropía también se dieron hace varios siglos atrás, relacionando a estas personas enfermas con el concepto de hombre lobo. Sin embargo, la historia cambia cuando alguien consigue aportar pruebas gráficas de que esto no es del todo así, de que los hombres lobo no solo pertenecen al folclore, sino que también a la vida real. Hace unos años, el canal Historia alemán compartió un documental sobre la guerra, en el que el profesor de historia de la antropología, Roman Ehrlichman, aseguraba la existencia de estas criaturas. Dicho mensaje iba acompañado de una grabación en la que un grupo de soldados alemanes había conseguido atrapar y acabar con la vida de un hombre lobo real en 1942, tal y como pueden ver en las siguientes imágenes. Sin embargo, no hay ninguna prueba que demuestre su autenticidad. Lo único que se sabe es que el logo que aparece en la parte superior del video, en el que puede leerse Geschichte, se traduce como H, historia, lo que indica que el video fue difundido por un canal televisivo que existe a día de hoy. Lo más extraño de todo es que, de ser así, la prensa de todo el mundo no habría tardado en hacerse eco sobre la noticia, y además, se habrían recopilado datos científicos acerca de este suceso. Sin embargo, no fue el caso. Quizás alguien quiso encubrir este gran descubrimiento, ¿o se trata de un simple montaje? Tú decides. Número 3. Criatura prehistórica. Hace unos años, Internet sacó a la luz una fotografía que ha quitado el sueño a más de uno. Se trata de una fotografía antigua tomada durante la Guerra de Secesión, en la que se puede ver un pteranodón muerto en el suelo, rodeado por un grupo de soldados. Tras la publicación de la imagen, se generó un amplio escepticismo acerca de la autenticidad de la misma, pero lo único que podemos decir es que esta fotografía es auténtica, aunque se desconoce la naturaleza real de la criatura que aparece en ella. El pteranodón fue uno de los mayores reptiles voladores jamás conocidos, cuya envergadura era de más de 6 metros de largo. Vivieron durante el Cretácico tardío, principalmente en América del Norte, y desde su extinción, nadie ha vuelto a verlos con vida. Sin embargo, la fotografía en cuestión nos indica todo lo contrario. En ella, puede verse a un grupo de soldados de la Guerra Civil Americana posando ante la cámara mientras rodean lo que parece ser el cadáver de un pterodáctilo. A lo largo de los años, son muchos los que han dudado acerca de la autenticidad de dicha fotografía y su criatura. Pero para añadir un poco más de misterio a este asunto, cabe destacar que existe una segunda foto muy parecida a esta. Aquí la tienes.
En el caso de ambas, se especuló acerca de la posibilidad de que se tratase de un Thunderbird, un término utilizado en criptozoología para describir criaturas gigantes, parecidas a las aves que generalmente se identifican como criaturas legendarias de la tradición nativa americana. Pero mientras años después se descubriría que la segunda imagen solo era una imitación de la original, un attrezzo de Fox TV Universal Studio para promocionar la serie de televisión Freaky Links. Las investigaciones realizadas sobre la primera imagen revelaron que la fotografía del siglo XIX era auténtica y que el animal que puede verse en ella es completamente real. ¿Y tú, qué opinas de este descubrimiento? Número 2. Arañas gigantes. Las arañas camello, también conocidas como escorpiones del viento, arañas del sol o solpúgidos gigantes egipcios, no son en realidad arañas como tal, sino solpúgidos, arácnidos mucho más grandes, presentes en todos los países tropicales y que habitan en regiones áridas y desérticas. Sin embargo, esta errónea identificación no ha impedido que, desde la época de la Guerra del Golfo, entre 1990 y 1991, se hayan difundido numerosas historias de terror relacionadas con este animal. El caso es que las arañas camello se convirtieron en la sensación de Internet durante la Guerra de Irak en 2003, cuando empezaron a circular por la red rumores acerca de su naturaleza sanguinaria. Los soldados estadounidenses desplegados en Irak y en Afganistán comenzaron a hacer públicas gran cantidad de historias acompañadas de fotografías que supuestamente mostraban arañas de la mitad del tamaño de un hombre, como esta que les mostramos a continuación, donde puede observarse a una de estas arañas intentando devorar a otra de su misma especie. Durante muchos años, rumores llegados de Oriente Medio describían a las arañas camello como grandes y ponzoñosos depredadores, capaces de correr a la misma velocidad que un ser humano y con un apetito voraz por los grandes mamíferos. No obstante, lamentamos informarles de que estas leyendas son falsas. Las arañas camello no devoran los estómagos de los camellos, tal y como se ha asegurado en más de una ocasión, ni tampoco a los soldados mientras duermen. Además, no son tan grandes como parecen. Eso sí, son depredadores terribles. La realidad es bastante diferente, ya que estos solpúgidos apenas miden 15 centímetros de largo y alcanzan una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. Entonces, ¿son o no peligrosas para el ser humano? No. Las arañas camello no son letales para el ser humano, aunque, según el testimonio de algunos soldados, su picadura es bastante dolorosa. Se trata simplemente de crueles depredadores que pueden acabar con la vida de insectos, roedores, lagartos y pequeños pájaros, gracias a sus increíblemente grandes y potentes mandíbulas, las cuales pueden alcanzar el tamaño de hasta 1/3 de la longitud de su cuerpo. Y aunque estos duros habitantes del desierto no son venenosos, utilizan sus jugos digestivos para licuar la carne de sus víctimas y así poder absorber mejor sus restos estomacales. Número 1. Zombies. Nuestra última historia está relacionada con un extraño fenómeno que suele tener lugar en la llamada Tierra de Nadie, el terreno situado entre las dos fuerzas armadas en combate y que ninguna de las dos ocupa permanentemente. Aquí han surgido testimonios que hablan de engendros con aspecto de zombie. Se decía que estos macabros maníacos rondaban las extensiones vacías de tierra devastada por la guerra, justo donde nadie se atrevía a pisar, y merodeaban en busca de nuevas víctimas. Según cuentan, la mayoría eran desertores procedentes de todas las nacionalidades que se habían adentrado en este páramo asolado por un cráter y que se habían agrupado en este paisaje lunar, empapado de sangre, para vivir bajo tierra en túneles sombríos. Allí, se volvieron completamente locos y empezaron a salir a la superficie para matar, saquear y comerse a los caídos. Algunos pensaban que ni siquiera eran humanos, sino más bien una especie de retornados o demonios que procedían del mismísimo infierno. No obstante, fuera lo que fuera, el resultado final era siempre el mismo: asaltar cadáveres frescos para llevarse su equipo y darse un festín con su carne, o incluso, según algunos relatos, atacar y matar a soldados de ambos bandos de la lucha que aún seguían vivos. Uno de los relatos más sensacionales sobre estas misteriosas figuras aparecen en el libro The Squadron, de Arthur Beeman.
en el que se describe a todo un pelotón de soldados caminando por la tierra de nadie, cuando de repente son agarrados desde abajo por fuerzas invisibles y arrastrados uno a uno, como si fueran absorbidos por la propia tierra, entre gritos de dolor y terror hasta que no quedó ninguno. Parecía como si nadie hubiera estado librando una batalla en aquel lugar. También se ha dicho que las fuerzas aliadas se tomaron muy en serio esta amenaza y llegaron a gasear toda la zona en un intento de acabar con estos extraños maleantes. A menudo, de las profundidades de nuestras piezas más oscuras y vergonzosas de la historia, de entre los combates y la muerte, surgen muchos de estos relatos que hablan acerca de lo inexplicable. Sin embargo, la naturaleza del caos indómito de la guerra hace muy difícil saber cuáles son reales y cuáles son simplemente la progenie mutada de mentes y retorcidas, cansadas y adormecidas, consumidas por las atrocidades y el miedo que han vivido. Aún así, existen muchos más relatos escalofriantes como este, y por suerte, nosotros podemos contarte los más interesantes. ¿Te gustaría saber más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.